obviamente no podemos desaprovechar esta ocasión y conversar contigo. Sos uno de los candidatos a defensor del pueblo y bueno, ¿cómo Es así. llegó a tomar esa decisión? En realidad soy reincidente. Reincidente. Sí, sí. Por varias razones. Yo estuve en Terna inclusive la vez pasada, la vez Claro. anterior, hace 5 años exactamente. Y reincidente también porque mi vocación son los derechos humanos. Es un tema que lo vengo trabajando hace mucho tiempo, Mm. desde el ámbito académico y en cargos vinculados a los derechos humanos. Yo he sido miembro de la Comisión de Verdad y Justicia, he sido Con el miembro, mecanismo también, ¿verdad, miembro doctor? también de la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y soy docente de derechos humanos hace más de 10 años en la Escuela Judicial. Bueno, me he preparado para esto. Si me llega a tocar, creo que estoy en condiciones bueno, hacer que esa institución funcione y que sirva a la ciudadanía. De eso se trata. Parece sencillo, pero no lo es tanto porque hasta ahora no ha sido una realidad. O sea, pero por lo menos toda la voluntad y el deseo de que eso funcione como un órgano que cumple las funciones constitucionales y legales, eso tengo conmigo. Si se me da la oportunidad, obviamente. Y en caso que sea electo, ¿cuál sería y en qué se va a centrar su trabajo principalmente? Bueno, en primer lugar, creo que hay que adecuar la institución a las necesidades que tiene desde el punto de vista misional. ¿Qué quiere decir eso en cristiano? Adecuar el organigrama a las funciones que tiene establecidas en la Constitución y en la ley. Si uno observa el organigrama de la Defensoría, va a ver que es poco, digamos, apto para el cumplimiento de la función. Hay tan sobredimensionada la parte administrativa y luego uno observa a través del organigrama ciertas prioridades que deberían ser prioridades que no lo son y otras cosas así bastante confusas en cuanto a que uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacen funcionar esto? Entonces, una primera cosa sería esa. Y luego hay, creo que todo por hacer en nuestro país en materia de derechos humanos. Y la Defensoría del Pueblo tiene funciones en materia de derechos humanos específicamente hablando, pero tiene otras en cuanto a intereses difusos y a el derecho del consumidor, por ejemplo. Solamente en esos dos ámbitos hay mucho por hacer. A mí me preocupan desde los arroyos en Asunción, que se han convertido en lugares que queremos evitar, pero que circundan y que atraviesan la ciudad en todos lados. Eh, Hay que ver cómo se puede solucionar eso en algún momento, y obligar a la municipalidad, a las municipalidades, porque esto es para todo el país. Estoy refiriéndome a lo que conozco mejor, que es Asunción, al Ministerio del Ambiente, a que empiecen a cuidar nuestros cursos de agua. En el tema ambiental está todo por hacer. Digo un ejemplo nada más de lo de los arroyos, acá en Asunción y área metropolitana. Y luego hay áreas muy descuidadas, como el tema de la violencia institucional. Eh, la Defensoría del Pueblo no cumple una función de vigilar la actuación policial, no solamente en cuanto a cuestiones como la tortura y otras cosas que Dentro lastimosamente mismo, siguen vigentes, pero sino, dentro mismo de la institución, ¿verdad? claro, porque hemos visto casos de policías que directamente atentan contra ciudadanos. Se hubo un caso de una persona que fue literalmente secuestrada por la policía, obligada a un pago como consecuencia de una amenaza de que le iban a plantar drogas y como estas personas ni su familia tenían dinero, eh, le proveen de un usurero. O sea, eso nos da la pauta de que este tipo de cosas evidentemente ocurren con mucha frecuencia, no es el único caso similar. El caso de que hayan inclusive proveído, no ofrecido, proveído un usurero para que le facilite el dinero a la persona para que le eviten la posibilidad de que esté imputado por un delito de droga, es algo que le marca una diferencia, digamos, con otros casos, pero hemos tenido problemas en nuestra policía con turistas, que son obligados también a hacer este tipo de cosas, la situación penitenciaria, eh, tenemos también todo lo que está vinculado a niñez y adolescencia, que el defensor del pueblo puede ser un ámbito de procesamiento de esos problemas, visibilización y de gestión de esos. Y luego está la función que tiene el defensor del pueblo de recibir las denuncias y las quejas de la ciudadanía. Justamente Sí, a ese punto que estabas mencionando, doctor, al menos lo que yo veo en materia de
vamos a decirle, de lo que la ciudadanía no entiende realmente cuál es el rol del defensor público, del defensor del pueblo. O sea, no, justamente lo confunden con el defensor público. Y hay, Creo que hay que comunicacionalmente hay... pero no podría ser más precisa, yo no le agregaría una coma. Simplemente voy a hablar porque la pregunta es para mí, ¿verdad? Claro. Pero yo decía en un programa periodístico hace un par de noches justamente eso. Hay un problema identitario Sí, de tremendo identidad. para afuera y hacia adentro. Para afuera porque la gente la confunde con el Ministerio de la Defensa Sí. Pública. Y también la gente no sabe cuáles son las funciones del defensor del No. pueblo. Y para adentro, creo yo, más allá de que me consta, estuve un año yo en la Defensoría del Pueblo, en la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, y he visto gente que realmente trabaja y que se esfuerza en cumplir con su función. Pero no hay una guía política hacia adentro donde se bajen líneas y se haga bien claro para todo el mundo qué tipo de institución es. No es una institución de beneficencia, pero la Defensoría del Pueblo hace chocolatadas o reparte alimentos. Se ocupa de cosas que lo que debería hacer la Defensoría del Pueblo es ver la manera de que las otras instituciones del Estado Funciona. actúen en situaciones de emergencia, provean de alimentos cuando es requerido, provean de salud, de mejorar el sistema de salud, de controlar a las empresas privadas de salud, también los seguros privados. O sea, todo eso es lo que la Defensoría puede hacer. Y hemos tenido dos administraciones, una muy larga, otra la actual, que no han diseñado una institución de acuerdo a lo que la ley y la Constitución le establecen como funciones. Entonces ahí realmente está todo por hacer. De hecho, entiendo que de repente también ustedes, o sea, la Defensoría del Pueblo también va por las indemnizaciones de las víctimas de la dictadura y Sí. también creo que provee los carnés para los objetores de conciencia. Sí. Y en Las realidad funciones que no tiene le son no le muchas. dan tampoco una función a los objetores, le dan el carnet y hasta ahí, pero tendrían que hacer que haya ¿cómo diría? Hay un servicio civil público, un servicio civil. que debe prestarse como contrapartida a la declaración de objeción de conciencia, porque la objeción de conciencia como concepto es el siguiente: yo no me enlisto ni hago instrucción militar porque no quiero matar. Ese es el derecho que reconoce la Constitución. Si a uno no le gusta hacer eso porque implica la posibilidad de matar otros seres humanos, está bien, la Constitución te dice no lo hagas, pero tenés que prestar un servicio civil. Claro. ¿Sí? Y Tenés que prestar un eso servicio. veo que no Bueno, hacen. pues, Hasta bueno, ahora. y ese tipo de cosas son las que están pendientes de hacer. La función que cumple con respecto a la indemnización de las víctimas es la de ser un ámbito de recepción de las solicitudes y de procesamiento. Determinación que, exacta. que ha estado a lo largo del tiempo también teñido de corrupción. Sí, Ha cobrado, justamente, hay hubo- gente que ha cobrado que no ha sido víctima. Hay denuncias también de gente a la que se le pedía dinero. Presenta tu pedido, te vamos a como encaminar, pero una parte para nosotros. Y otra cosa que ha ocurrido también es que no se ha permitido, a través de una agilización del proceso, que quienes son víctimas realmente necesitadas cobren. Hay gente que ha cobrado, yo he denunciado eso en su momento, me ha costado una querella por difamación y calumnia en aquel momento. Hay gente que ha cobrado 5 o 6 veces, múltiples cobros, mientras a otra gente tan víctima como esta no ha cobrado una sola vez. Entonces, bueno, esas son las cosas que hay que arreglar también. Ahí hay que arreglar mucho realmente. Lo que vemos nosotros, por lo menos desde afuera, es que el defensor, por lo menos en tribunales, se ocupa más de cuestiones de IPS, de llevar gente así a que entre en terapia, lo de la vacunación también. O sea, yo creo que también por el tema de la pandemia se fue hacia ese lado, pero otras funciones que usted estaba diciendo ahora, Nunca lo vimos. nada, Hay- nunca, ahora nos enteramos. Bueno, voy a ser también bien concreto con esto para que no quede como simplemente mi opinión, ¿no? Eh, hay una serie de organismos internacionales, de Naciones Unidas concretamente, que a lo largo de estos últimos años expresado serias quejas y reparos con respecto al actuar de la Defensoría del Pueblo. Una de las cosas que se les reclama a la Defensoría del Pueblo en organismos internacionales es que no interlocuta con los órganos de Naciones Unidas vinculados a los tratados.
no interlocuta con con el Comité contra la Tortura, no interlocuta con con el comité que trabaja por los derechos de las personas con discapacidad, no hay informes sobre la situación de las personas con discapacidad en Paraguay, no se hacen informes sombras para la evaluación periódica universal, que es un mecanismo de control, de cumplimiento de la normativa internacional de Naciones Unidas, se llama EPU, más conocido como EPU, Examen Periódico Universal. En esas ocasiones el Estado presenta su informe sobre la base de los reclamos de otros países. Así funciona el mecanismo EPU. Entonces Canadá le puede decir a Paraguay, por ejemplo, ¿qué pasa con tus niños de la calle? Y el Estado tiene que responder a esos cuestionamientos. Y lo que se espera de un órgano como la Defensoría del Pueblo es que presente un informe paralelo al que presenta el Estado, considerado el Tipo Estado una como especie de ejecutivo. contralor. Claro, ahí está la cuestión identitaria. La Defensoría del Pueblo es lo que se denomina un órgano contrapoder. Más que extrapoder, es contrapoder. Entonces, si el poder del Estado es capaz de lesionar derechos, tiene que haber dentro del mismo Estado un órgano que defienda a ese ciudadano, a esa ciudadana. Y esa es la función de la Defensoría del Pueblo. Es un órgano de control. ¿De control de qué? Del poder, del ejercicio del poder. Y es tan amplia la competencia de la Defensoría del Pueblo que es un órgano contrapoder no solamente estatal, contrapoder económico también. Por eso tiene funciones en materia de intereses difusos y de defensa del consumidor. O sea, es un órgano que estamos desperdiciando. Se nota. Ese es el punto. Al punto que uno habla con la gente que tal vez no esté muy interiorizada y le dicen, ¿para qué sirve eso? ¿Por qué no hacemos desaparecer en la próxima constituyente? Porque es un órgano con rango constitucional. Claro, claro. No se puede borrar de un plumazo por ley. De hecho, entonces, eso lo hizo que se creara con la Constitución del claro, 92, nomás luego se creó. Totalmente. Entonces, las malas gestiones contribuyen al deterioro de la imagen de esta institución, al punto que la gente dice, ¿para qué se sirve? ¿Para que unos cuantos tengan sueldo, para absorber presupuesto? Y eso que decían ustedes de IPS, ese es un enfoque que tiene que cambiar. O sea, no es que la Defensoría no tenga que acompañar casos particulares, pero no enfocarse en el casito. Digo casito nomás porque lo que tiene que enfocarse es mejorar la atención de IPS. Claro, de la IPS. Claro. Como un algo todo. Más global ya. Claro, como un todo. Y decir, bueno, esto no está funcionando, porque el defensor del pueblo tiene facultades para hacer recomendaciones. Y decir, acá, señores de IPS, esto no está funcionando. Cambien pues su reglamento, o cambien su modo de atención, o atiendan 24 horas en lugar de 20 o de 10. Hagan que funcione el sistema online de citas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y no dar chocolatada a los niños, sino trabajar para que las instituciones responsables no permitan que haya niños en la calle o niños que no desayunan. Y a nivel presupuestario, ¿cómo está la institución? Y para cumplir todo eso que usted menciona. No existe pues autoridad moral en la Defensoría del Pueblo para pedir buen presupuesto. ¿Quién le va a dar buen presupuesto a una institución que no funciona? Se le da lo justo para que funcione. Usted hablaba, sí. Usted hablaba justamente de un sobredimensionamiento de la parte administrativa. ¿Eso implica que va a reducir el personal? No. Cuando se hacen movidas de este tipo, uno tiene que ser muy cuidadoso en respetar los derechos laborales de las personas, ¿sí? Aunque también la Defensoría del Pueblo se ha valido de una orden, una medida cautelar para no cumplir con las disposiciones de la ley laboral 1626, la ley del funcionario público, ¿sí? De la función pública. Entonces ha entrado gente sin concurso. Ver un poco ese tema y redistribuir entre los recursos humanos que se tienen. Bueno, acá a lo mejor esto está sobredimensionado y vamos a derivar a estas personas a cumplir tal o cual función. ¿Sí? Entonces Hay que aprovechar. Por eso decía, da a lo mejor para hablar mucho más largo, pero si uno tuviera el organigrama en una pantalla, por ejemplo, y pudiera con un puntero láser señalar, va a decir, vamos a ver ahí fácilmente lo que les estoy diciendo. Pero hay que visualizar, porque es un organigrama tremendo. ¿Sí? Y bueno, ¿esto para qué está? Esto, en mi opinión, tal vez no es prioritario, hay que sacar y meter ahí otra dirección, otro departamento, o dar énfasis
O sea, no hay un departamento que se ocupe del tema de los derechos económicos, sociales y culturales, No, por ejemplo. para nada. Y es donde más derechos se están... Aunque se menciona la cuestión social, pero se la mezcla con la laboral en otra parte del organigrama, cuando que son cosas diferentes, ¿sí? Bueno, esos arreglos hay que hacer para que la institución sea funcional y sirva. Y la verdad que lo comunicacional, como decía Perla, es fundamental, porque si la ciudadanía no sabe que eso es lo que puede hacer la institución, Sí. no acude a ella. Es que una de las responsabilidades de la Defensoría es la educación en derechos humanos, para empezar. Y esa educación en mucho derechos nos humanos falta. tiene que ir de la mano de explicarle a la gente lo que es un órgano como la Defensoría, un órgano contrapoder, cuáles son los orígenes históricos, debatir eso en los colegios. O sea, poca gente sabe que el ombudsman es un invento de Sueco, ¿verdad? los suecos, de la legislación sueca. Ya en el siglo XIX, ¿Y qué es lo que los suecos vieron muy claramente? Que el Estado tiene un potencial positivo, puede tener un sistema educativo que le permita a la gente estudiar, pero también ese sistema educativo puede ser segregacionista o puede discriminar. Tiene una policía que combate el delito y le da seguridad a la gente, pero ese policía también puede actuar mal, ser cómplice de delitos o cometer tortura, etc. Entonces, ahí es que entra la Defensoría del Pueblo y tiene inmunidad, por eso tiene amplias facultades, por eso no recibe órdenes de nadie, es autónomo. Pero eso hay que hacer valer. Y en todos estos años vemos que la Defensoría del Pueblo ha estado para no molestar. ¿Sí? ¿Y qué le ha costado eso al Estado? Le ha costado que estamos gastando dinero sin sentido, no se contribuye a que la gente viva mejor, y el Estado paraguayo ha recibido reprimendas muy severas en ese sentido. Hay una coalición internacional que depende de Naciones Unidas, que califica a las defensorías del pueblo. Y esa es una queja que ha hecho el Comité contra la Tortura y que ¿Y ha en hecho qué también... nivel está nuestra calificación? Y en el año 2019 han descendido a la Defensoría del Pueblo a la categoría B, juntamente con la Defensoría del Pueblo de Nicaragua. Imagínense. ¿Y Nicaragua, que es un país donde en este A, momento, B? en este momento están presos 8 de 9 candidatos, aparte del actual presidente Ortega. Y después otros países de bajísimo nivel de institucionalidad están en la categoría A. Yo les puedo inclusive pasar ese documento. Es un documento de Naciones Unidas. Increíble. Sí. La verdad que sí, como mencionas, doctor, para hablarlo mucho más, pero agradecemos tu presencia y Gracias a ustedes por la invitado invitación. siempre Gracias a ustedes por la cuando invitación. consideres para nuevamente repetir tu visita aquí a los estudios de PDS. Excelente. Gracias a ustedes por la oportunidad y un gusto conversar con ustedes. A usted, Muchas doctor. gracias. Yo Muchas la gracias. pasé muy bien en estos breves minutos. Nosotros, Raúl, nos reencontramos el próximo lunes a Si Dios partir quiere. de las 12:30 horas aquí por PDS Radio y TV Digital. En minutos más se llegan Marta Olmedo y Arturo Garoso con recuento de noticias.